Mateo, en el capítulo 3, mantengámoslo ahí abierto, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Bien. Hemos visto ya varios temas, digamos así, puntos vimos el altar de Elías, el último mensaje, el altar de Elías, hermanos. Queremos aprovechar el tiempo y vayamos a, ¿qué les dije? Mateo 3, perdón, estoy retrasado, está más acá adelante. Mateo 11, hermanos, perdón. Vayamos primero a Mateo capítulo 11, a las palabras del Señor Jesucristo. Estamos viendo el reino viene, pero el Señor dijo que Él mandaría el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y ya hemos visto las características de Elías, de lo que sucedía en ese tiempo, porque el Señor relaciona esas características, hermanos, con los tiempos del fin. Y en el verso 10 del capítulo 11, hablando de Juan el Bautista, dice: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Verso 13: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Él es aquel Elías que había de venir. Y vayamos a Mateo 17. Quiero leer estos dos versos, hermanos, para ver algunos puntos hoy. Mateo 17. En el verso 10. Si no lo encuentran, pueden leerlo en pantalla o escucharlo. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Está hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Dice que es el Elías que había de venir, y el Señor Jesús les dijo: Elías ya vino, y no le reconocieron, hicieron con él lo que quisieron. Pero también dice: Elías vendrá, hablando del final de los tiempos. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, no vamos a ir ahí, y en Malaquías ya habíamos visto, en el capítulo 4, el Señor promete que enviará su mensajero en el final de los tiempos, ¿verdad? Y el Señor hará volver el corazón de su pueblo, hermanos amados. Ese es el espíritu de Elías. Pero había varios requisitos, hermanos. Pero una pregunta que surge, hermanos, que debe eliminar o debe hacernos por lo menos pensar de que si en la primera venida del Señor Jesús no pudieron reconocer, percibir por varias razones el espíritu de Elías, que estaba ahí palpable y visible a los ojos de Israel, ¿será que en la segunda venida, hermanos, el pueblo, porque es enviado al pueblo, no es enviado a aquellos que no son su pueblo, en otras palabras, es enviado a aquellos que han nacido de nuevo? ¿Sí? Habrá la posibilidad, hermanos,
de que muchos en su pueblo no reconozcan el espíritu de Elías y estén preguntándose y diciendo: ¿y el Señor cuándo mandará su espíritu? El Señor prometió el espíritu de Elías, ¿y cuándo mandará? Hermanos, amados, y después vino el mismo Mesías, el Señor Jesucristo, y no le recibieron, dice las Escrituras. Y seguramente, hermanos, tal vez muchos no le recibieron porque tampoco recibieron al espíritu de Elías. Tampoco oyeron esa voz que estaba clamando en el desierto, como dijo Juan. Y vamos a ver algunos aspectos, hermanos amados. Yo lo que quiero ver es principalmente qué características o qué señales o qué cosas nosotros debemos ver. No solo ver con nuestra vista, ver me refiero a tener en nuestras vidas, para nosotros, por la misericordia de Dios, recibir el espíritu de Elías, que ya está disponible, hermanos, como veíamos la semana pasada. No es que no está disponible, ya está disponible, hermanos, y creo que gran parte de la iglesia se está perdiendo porque no hay ciertos elementos en su vida y ciertos elementos en su caminata. Y pasará este tiempo, hermanos, tal vez, y muchos se preguntarán: ¿y dónde está el Elías que había de venir? Y tal vez la misma gloria del Señor se está manifestando y nuestros ojos no pueden ver y nuestros oídos no pueden oír y no podemos percibir la gloria que el Señor está enviando, hermanos, sobre su pueblo. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 3, hermanos. Aprovechemos el tiempo, que creo que se va más rápido. El tiempo se está yendo más rápido, hermanos, que antes. Mateo capítulo 3. Dice, verso 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hasta ahí leamos, hermanos. Dice que en aquellos días, o sea, cuando se cumplió el tiempo, ¿sí? Y esa frase, en aquellos días, también el Señor lo usa para el final de los tiempos. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué predicaba, hermanos? Arrepentimiento. Hermanos amados, predicaba arrepentimiento, hermanos. Este es una característica que debe haber en nuestras vidas si nosotros queremos recibir el espíritu de Elías, hermanos. Arrepentimiento. Y esa palabra arrepentimiento que usa aquí es, hermanos, tal vez alguien dice: hermano, yo no tengo de qué arrepentirme. Hermanos, yo les recomiendo, escudriñen sus corazones. El pueblo de Dios debe escudriñar sus corazones, hermanos, porque no como nos ven los demás, es como nos ve Dios. Dios conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos. Amén. Aún dice la palabra: no estaba en mi boca, y tú ya la conoces. Él conoce lo más íntimo, hermanos, de nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestros propósitos, hermanos. Sí, si tú dices: Señor, yo ya he limpiado mi corazón, tal vez la gloria del Señor, tal vez la presencia del Señor, tal vez, hermano, no puedes crecer porque tu corazón no está limpio.
Amén. Hermanos amados, yo les recomiendo, sí, en sus tiempos de oración, en sus tiempos de meditación, pónganse a escudriñar su corazón, a ver en lo más profundo de su corazón, hermanos. Una de las señales que nosotros estamos dejando que el Señor limpie nuestro corazón y queremos arrepentimiento, hermanos, es cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Nosotros sabemos que en las Escrituras arrepentimiento es volverse del camino, y esa es la palabra hebrea. Estoy yendo en un sentido y me doy la vuelta, pero aquí el Señor usa una palabra, o por lo menos en griego se usa esa palabra. Es cambio de mente o transformación de mente y de pensamientos, hermanos. Sí, si nosotros, hermanos, nuestro pensamiento del camino del Señor, nuestro pensamiento del Señor mismo, de la iglesia, y nuestro pensamiento de nosotros mismos, hermanos, no cambia, no es transformado, entonces nosotros tampoco cambiaremos nuestra forma de vivir y no habrá arrepentimiento. Estaremos satisfechos con lo que estamos haciendo, hermanos. Yo creo, hermanos, y las Escrituras dice, el Señor nos ha llamado a su reposo. Creo que todavía, hermanos, en el sentido pleno de esa palabra, no hemos entrado al reposo de Dios, hermanos. No hemos entrado al reposo de Dios. Entonces eso quiere decir varias cosas, pero hablando del arrepentimiento, hermanos, eso quiere decir que nosotros debemos todavía cambiar nuestra forma de pensar de nosotros mismos, de la iglesia, del camino del Señor, de su presencia y de su búsqueda, hermanos, para que esa presencia sea más profunda, más palpable, hermanos, en nuestro corazón, para que nuestro corazón sea limpio, hermanos. Debe ser limpiado totalmente, hermanos amados, nuestro corazón. Y que a veces cuando yo pienso en ejemplos, hermanos, yo he llegado a una conclusión: el ejemplo más palpable, el ejemplo más directo para tu vida, ¿sabes cuál es? El que el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón, en el cual tú debes escudriñar y debes cambiar el sentido de tu pensamiento y el sentido de tu caminata, para que esa caminata sea agradable a los ojos de Dios. Amén. Amén, hermanos. Ese es el ejemplo más palpable, hermanos. Porque el Señor es bueno y estamos aquí y el Señor va a hablar a nuestros corazones. Arrepentíos. Sí, arrepentíos, dice. Vino predicando. ¿Qué clama esa voz en el desierto? ¿Cuál era la voz en el desierto, hermanos? Cuando le preguntaron al Juan el Bautista y le dijeron, fueron a preguntarle de parte de los fariseos y le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? ¿Quién eres? Y él dijo no, dice las Escrituras, confesó y no negó, dijo no. Entonces, ¿quién eres tú para que nosotros demos testimonio a aquellos que nos enviaron? Yo soy una voz que clama en el desierto. ¿Y qué clama esa voz en el desierto, hermanos? Arrepentíos. Hermanos, ¿no será que esa voz también está clamando en estos días, hermanos? ¿No será que el pueblo de Dios está diciendo, no, yo no tengo de qué arrepentirme? Yo soy un buen cristiano. Hermano, puede ser un buen cristiano, pero lo que nosotros debemos apuntar es a ser un buen hijo de Dios delante de sus ojos, hermanos. Delante de Él, hermanos. Y si nosotros somos agradables a los ojos de Dios, seremos agradables por lo menos a su pueblo, porque algunos, dice el Señor, nos aborrecerán, porque el mundo no le conoce. Amén. Y algunos que tal vez el mundo está entrando en su corazón, hermanos, también tendrán tal vez algún sentimiento contrario, si estamos buscando al Señor, hermanos amados. Es tiempo, hermanos. Ya no es tiempo, hermanos,
de ser sencillamente un buen cristiano. Es tiempo de arrodillarnos, de orar al Señor, de buscar al Señor, de alabarle, de congregarnos, hermanos. Es tiempo ya de hacerlo, pero con el propósito directo y final de serle agradable a sus ojos. Amén. Y eso lo sabe cada uno de ustedes, y yo lo sabemos, si somos o no somos agradables a Él. Amén. No importa, hermanos, si tu concepto de buen cristiano es como tú estás viviendo, sino como el Señor y el Espíritu que Él está mandando. Y las Escrituras nos hacen ver si somos o no somos agradables a Él. Hermanos amados, y Elías vendrá. Se han puesto a preguntar para tu propia vida, no para los demás, para tu propia vida y tu propio concepto. Hermanos, ¿qué esperas si tú te das cuenta y con ojos claros miras que el espíritu de Elías se está moviendo? ¿Qué esperarías para tu propia vida, hermanos? Tal vez ver milagros, tal vez ver multitudes. ¿Qué esperarías, hermano? Y esa voz que clama en el desierto habla y dice: arrepentíos. Y si nosotros decimos así, que se arrepientan, nos vamos a perder la visitación del espíritu y poder de Elías, porque Él está hablando a nuestro corazón. Arrepentíos. Amén, hermanos. Yo les recomiendo, escudriñemos nuestro corazón, hermanos. Escudriñemos. Y si nosotros no escudriñamos nuestro corazón, hermanos, no vamos a tener un cambio en nuestras vidas. No va a haber sentido. Tal vez tú solamente te vas a sentar y a esperar que el espíritu de Elías venga. Muchos seguramente en la primera venida del Señor se sentaron a esperar, y lo que los discípulos dijeron era un sentir de lo que el pueblo sabía. ¿Por qué los escribas y los fariseos dicen, o por qué los escribas dicen que Elías vendrá primero? Ellos lo sabían, hermanos. Ellos lo sabían. Pero ¿qué se sentaron a esperar? ¿Qué esperaban del espíritu de Elías, hermanos? El espíritu de Elías lo que va a hacer es quemar nuestro propio corazón, como veíamos en el fuego de Elías. Eso va a ser primero, es quemar nuestro propio corazón para que lo escudriñemos y esa llama de fuego sea encendida en nuestros propios corazones, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Entonces debemos estar en nuestra casa buscando para nuestra vida. Arrepentíos. Pero ahí también da la razón por qué. No en este evangelio, pero en otros evangelios. En Lucas dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino también predicando el Señor Jesucristo. Hermanos, déjenme decirle en otras palabras: si no hay un arrepentimiento verdadero, no participaremos ni veremos el reino de los cielos. En otras palabras está diciendo: necesitas arrepentirse, el pueblo necesita arrepentirse, la iglesia necesita buscar ese arrepentimiento, hermanos. Sí, para que el reino que se ha hecho cercano a nosotros, que se nos ha acercado por la voluntad de Dios, el reino que Dios acercó a esos hombres, y que en los últimos tiempos y durante todo este tiempo Él ha estado haciendo disponible a los hombres y a nosotros, seamos participantes de ese reino, hermanos. Seamos participantes, hermanos amados. Y si tú dices: ¿de qué debo arrepentirme, hermano? Oh, hermanos, yo no sé cuántos corazones, espero que muchos, hermanos, pero yo no sé cuántos corazones se levantan cada día, o se arrodillan cada día, o leen las escrituras cada día, o sencillamente meditan cada día y dicen: Señor, perdónanos, porque todavía no somos capaces de mostrar tu gloria y tu vida. ¿Será que necesitamos arrepentimiento, hermanos?
Señor, perdónanos porque nos levantamos, Señor. ¿Qué nos levantamos pidiéndote? Te estamos pidiendo, Señor, bendice mi día, que me vaya bien en mi trabajo, que me vaya bien en mi vida, en mi negocio. Señor, perdónanos, porque deberíamos estar clamando, Señor, que venga tu reino. Señor, que tu gloria se magnifique, que yo sea capaz de mostrar tu carácter, Señor amado. ¿Será que su pueblo necesita arrepentimiento, hermanos? ¿Será que su pueblo necesita discernimiento, hermanos amados? Entonces, hermanos, todos necesitamos el arrepentimiento. Amén. Dice, ¿quiénes? Dice que salían al desierto. Amén. Salían al desierto. Hermanos amados, otra pregunta, y estamos en otro punto. Dice que salía al desierto a oír la predicación de Juan el Bautista. Solo quiero recordarles algo que yo ya compartí hace tiempo, hermanos, que yo muchas veces asumo que ustedes lo van a relacionar o que ya lo saben. Pero regresemos años atrás cuando nació Juan el Bautista. ¿Sí? Solo recuerden en su mente qué sucedió, cómo fueron los acontecimientos cuando nació Juan el Bautista. Y a mí, cuando yo estudiaba eso, se me quedó grabado una frase que ha estado en mi mente. Tal vez no les digo todos los días, pero muchos días, hermanos. Dice que la gente se preguntaba, ¿qué será de este niño? ¿Qué irá a acontecer con este niño? ¿Será que Israel estaba pendiente, hermanos? Porque su padre era sacerdote, llevaba las vestiduras sacerdotales, y él también debía hacerlo, hermanos. Y yo les compartí que el Señor cambió las vestiduras de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero no le dio una vestidura como las que nosotros quisiéramos, tal vez, con una placa de oro que diga santidad a Jehová. Creo que le dio, hermanos, algo grande. Y por eso dice las Escrituras que el hijo de un sacerdote, que debía ser sacerdote y estar en el templo, hermanos, estaba en el desierto, vestido de pelo de camello. Humilde, hermanos. Y eso necesitamos nosotros, hermanos, el pueblo de Dios. Sí, y cuando digo el pueblo de Dios, primero me estoy poniendo a mí mismo. Yo necesito humildad. Hablemos en primera persona, hermanos. No digamos si necesitan humildad. El hermano necesita humildad porque como que quiere y no quiere saludar. Ya no volvamos a esas cosas, hermanos. Yo ya no quisiera volver a esas cosas. Pero necesitamos humildad, hermanos. El pueblo de Dios necesita humildad, hermanos. El espíritu de Elías, hermanos, trae ese mensaje. Ese hombre estaba vestido de una manera humilde, hermanos. Y tal vez, hermanos, tal vez a los ojos de Dios era uno de los pocos sacerdotes que habían en ese tiempo. Pero sus vestiduras estaban por dentro y eran más preciosas que el oro, hermanos. Amén. Tu vestidura está por dentro, hermanos. Tu vestidura está dentro, está en lo profundo, está donde Dios se introduce y donde Dios conoce. Ahí están tus vestiduras. Y seguramente, hermanos, era uno de los pocos que Dios veía con vestiduras sacerdotales en el espíritu. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Necesitamos humildad, hermanos. Y hay rasgos, hay frutos o hay cosas que muestran la humildad que no lo vamos a ver ahora, hermanos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Anhelas el reino, hermano.
¿Anhelas el reino, hermanos? Medita, estudia qué es el reino. Lo estudiaremos algunas cosas, hermanos. Pero cuando yo veo qué es el reino de los cielos, hermanos, ciertamente me gozo. Pero cuando escudriño mi corazón, digo, Señor, necesito estar preparado para recibir el reino. Necesitamos, hermanos. Y dice que predicaba en el desierto. Y el Señor Jesús dio testimonio de que no le conocieron, ¿sí? ¿Quiénes reconocieron el espíritu de Elías, hermanos? Los que salieron al desierto, los que abandonaron sus lugares de comodidad, los que abandonaron sus lugares de prestigio o de reconocimiento. Espiritualmente, los que reconozcan que si no tenemos la plenitud de Dios, realmente estamos en un desierto. Si no encontramos lo pleno de Dios, estamos en un desierto. Los que reconocen que no es suficiente con lo que tienen y necesitan comprar aceite, que no es suficiente el aceite que tienen, que no es suficiente esperar en la comodidad de mi casa, sino salir a buscarlo. El que reconoce que no es suficiente esperar en la comodidad de mi cama, que el Señor me visite, sino que debo salir al lugar bajo, al río Jordán, a buscarlo, a desearlo. Esos son los que van a recibir el espíritu de Elías, hermanos. ¿Sí? Los que no están esperando en la comodidad de su casa, espiritual y físicamente, hermanos. Los que no están esperando que las circunstancias sean favorables, sean abiertas, sean totalmente factibles para ir y buscar al Señor. No, hermanos. Veamos en ese tiempo, hermanos, ¿qué esperaban los sacerdotes, los escribas y los fariseos? Que vayan a lo que ellos estimaban la gloria de Israel, de Jerusalén, que era el templo, que no tenía la misma gloria que el templo de Salomón. Que vayan a buscar en el templo. Pero el espíritu de Elías, hermanos, el espíritu que estaba clamando en el desierto, no les estaba llamando a ese lugar, les estaba llamando, hermanos, a salir al río Jordán y al desierto de Judea. Amén. Amén, hermanos. Oh, hermanos, veamos la realidad, la verdad de las cosas, hermanos. Veamos, hermanos, si nosotros estamos esperando la comodidad y que todo sea favorable, oh, hermanos, sí, qué bueno cuando todo sea favorable y vengas a buscar al Señor. Qué bueno, hermanos. Pero piénsalo por un momento. Tal vez no recibas el espíritu de Elías. Piénsalo. Y hay otras características, hermanos. Dice que iban al desierto. Al desierto, hermanos. ¿Qué es el desierto? Es valle, es prueba, sí, hermanos. Pero el desierto también es un lugar que produce sed. ¿Quiénes salían a buscarle, hermanos? Los sedientos espiritualmente. Los que tienen sed de Dios. Saldremos y buscaremos, hermanos. Dejaremos nuestra comodidad. No esperaremos que todo sea favorable, sino esa sed, hermanos, que produce el desierto. Reconocemos, hermanos, que nuestra vida todavía es un desierto, hermanos, que no ha mostrado la gloria de Dios. Pero ese desierto debe producir en tu vida sed de Dios, sed de su presencia, sed de su palabra, hermanos. Y los sedientos seguramente estaban saliendo al desierto a oír esa voz que clama en el desierto. Hermanos amados, sed. ¿Qué más produce el desierto? ¿O qué podemos ver en el desierto?
esterilidad. ¿Sientes que tu vida es estéril? Oh hermanos, cuando uno más busca al Señor o más lee las Escrituras o más quiere entender su palabra, su voz, su espíritu, hermanos, lo que hace es, hermanos, solamente ver que hay algo más profundo que lo profundo que nosotros podemos ver. Amén. Y si vemos nuestra vida, hermanos, y si vemos que en alguna medida hemos alcanzado algún fruto, hermanos, podemos ver que no hemos alcanzado el fruto que Dios quiere, hermanos. Ese fruto precioso, ese fruto pleno, ese fruto no que se manifiesta en un día o en una semana o en unos momentos del día, sino que ese fruto esté ya formado plenamente en nuestra vida y en nuestro carácter. Y en ese sentido somos estériles, hermanos. En ese sentido no hemos manifestado todavía. Y los que quieren dejar esa esterilidad, hermanos, los que reconocen que su vida aún es estéril, que necesitan, hermanos, buscar al Señor, recibirán el espíritu de Elías. Estarán dispuestos a salir a buscar, hermanos. Hermanos amados, si estamos aquí es porque en alguna manera tenemos sed de Dios. Amén. Nosotros reconocemos que somos estériles, hermanos. Y entonces no importará las circunstancias, no importará la hora, no importará, hermanos, si podemos oír la voz del Señor y ser instruidos en Él. Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta que el espíritu de Elías va a actuar en nuestras vidas. ¿Qué más es el desierto, hermanos? En el desierto hay peligros. Sí, en el desierto hay peligros. También hay peligros, hermanos. Sí, serpientes venenosas, escorpiones. Sí, ¿cómo vas a hacer eso? Pero ¿cómo te vas a poner en peligro? ¿A qué vas a ir? ¿Cómo vas a hacer? Sí, peligros, hermanos. Sí, vivir nuestra vida, hermanos, oyendo la voz de Dios. Tal vez algunos no entiendan por qué. Sí hay peligros, hermanos. Amén. ¿Acaso nuestro Salvador no enfrentó esos peligros, hermanos? ¿Ah? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo?, les preguntó una vez a sus discípulos. ¿Ah? ¿Quién es este hombre? Ah, ese es un evangélico radical, extremista. No, hermanos, muestra nuestra sed de Dios, nuestra esterilidad. Y si queremos ver la gloria del Señor, no es un lugar cómodo, hermanos. No es un lugar cómodo, el desierto no es un lugar cómodo, es un lugar ardiente, hermanos. Sí, es un lugar donde el sol es ardiente, donde el sol consume, hermanos. Amén. Queremos ser consumidos, hermanos, por la luz del Señor. Entonces dejemos nuestro lugar cómodo, hermanos. No es un lugar cómodo, es un lugar de hambre. Ahí no hay que comer, hermanos. Sí, no hay. Pero seguramente, hermanos, cuando la gente salía al desierto, encontraba el pan de vida saliendo de la boca de ese hombre. ¿Por qué la gente salía, hermanos? Porque el espíritu de Elías, el espíritu de Dios estaba actuando, hermanos. Eran compungidos y eran atraídos al arrepentimiento. Se va el tiempo rapidísimo, hermanos. Eran traídos al arrepentimiento. Ese es el desierto, hermanos. Sí. Y dice que salían. Sí. Y la gente salía. Esa palabra es interesante. Y termino con esto, hermanos. Esa palabra quiere decir partir, en el sentido
de empezar un viaje, dejar atrás y empezar un viaje. Y era el sentir de esa gente. Y por eso después preguntaron, ¿qué haremos? Veremos el próximo mensaje, hermanos. Partían. Esa palabra es el sentido de ellos querían empezar un viaje, algo nuevo. ¿Quieres empezar un viaje? ¿Quieres experimentar y recibir algo nuevo de los cielos, hermanos? Necesitas salir al desierto y partir. Pero también esa palabra quiere decir partir para ser libertados, para encontrar libertad. Y seguramente ellos encontraban en el mensaje de Juan, del espíritu de Elías, hermanos, encontraban la libertad que anhelaban sus corazones. Amén. También quiere decir proceder o actuar. Sí, hacer obras justas, actuar, no solo oír, sino actuar. También quiere decirte proyectarse, ver hacia adelante. Querían ver hacia adelante, hermanos. Todos se preguntaban, ¿el Mesías vendrá? Y había la inquietud, ya es tiempo de que venga el Mesías y no vemos. Entonces sus ojos fueron aclarados, hermanos. Y seguramente algunos o muchos de los que salieron al desierto, hermanos, luego pudieron ver al Mesías, aunque lo rechazaron, pero después muchos se volvieron otra vez a la verdad del Evangelio y de la muerte de Jesucristo. Amados hermanos, debemos proyectarnos, de que el Señor abra nuestros ojos. El Señor viene, hermanos, el Señor viene. Y si alguien dice, ¿y será? ¿Cuánto tiempo hemos esperado ese mensaje? El Señor viene, hermanos, es seguro. Amados hermanos, y si nosotros vivimos cada día, hermanos, cada día conforme al Evangelio de Jesucristo, hermanos, entonces nosotros nos gozaremos, nos alegraremos de vivir siendo agradables al Señor. Amén. Amén, hermanos. Si nosotros vemos eso en nuestras vidas, hermanos, y salimos al desierto a saciar nuestra sed, a saciar el hambre, entonces el espíritu de Elías, nos vamos a dar cuenta que va a actuar, va a saciar nuestra sed. Amén, hermanos.